Aleluya. Glorifiquemos al Señor nuestro Dios. Aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermano, ahí en el libro de Marcos. Capítulo 16, versos 17 y 18. Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18. Amén. Amén, adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya, bendito Dios. Tema: una señal de Dios en ti. Una señal de Dios en ti. Si se fijan, ahí son 6 señales, las que se acaban de leer ahí. Pero vamos a ver una. Vamos a estudiar una. ¿Sí? Y habla de las lenguas. De las lenguas. ¿Sí? Hablarán nuevas lenguas. Es uno de los dones del Espíritu Santo de Dios. El don de lenguas es una evidencia de los verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Y eso declara Marcos 16, 17 y 18. Sí. Sí. Estas señales van a seguir a los que creen. Van a seguir a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán las lenguas, tomarán las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Vamos a ver cómo los apóstoles reciben el Espíritu Santo. En el libro de San Juan, en el capítulo 20 y verso 22, leamos lo que dice ahí. Juan capítulo 20, verso 22. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dale, por favor. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo a quienes remitiere el Espíritu. Ah, sí, ahí el 21 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En ese momento, el agua. En ese momento los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, pero aún no hablaban en lenguas, aún así no habían sido bautizados en el Espíritu. No sé si está escuchando. Con tu teléfono. Aleluya. Veamos lo que sigue diciendo. Veamos una manifestación del Espíritu Santo. La primera en Hechos capítulo 2, verso 1 al 15. Es la primera manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Y lo vamos a leer. Aleluya. Dice bien lo que dice. Gloria al Señor. Aleluya. ¿No se oye nada? No se oye nada. Ah. Bueno, entonces se bajó. Sí. Pero ya siguió. Ya se está bajando. Sí. Aleluya. Bueno, déjala así. Sí. Hechos capítulo 2, verso 1, 5. Sí. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados,
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les iba a hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Le decía: mosto es vino. Pensaban que estaban borrachos. Y Pedro explica la venida del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aleluya. Hasta ahí. Aleluya. Vemos, hermano, lo que dicho por Joel se cumple en ese día. Sí. Hay unos ejemplos que nos muestran lo importante que es hablar en lenguas. Sí. Dice bien, Hechos capítulo 19, por favor ahí. Hechos capítulo 19, verso 1 al 7. Bien. Adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: recibís el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó en bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, que es en Jesús, en Cristo. Fuerte la lluvia. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. y habiéndoles impuesto las manos Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran como, por todos, como unos 12 hombres. Aleluya. Damos gracias a Dios por la lluvia. Aleluya. Necesitamos agua, gracias a Dios. Está lloviendo muy bonito. El apóstol Pablo no dejaría ir a estos discípulos sin la bendición del bautismo, del Espíritu Santo, claro. Al hacerles esta pregunta, demuestra la importancia que representaba hablar lenguas para el apóstol Pablo. Por eso él le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Entonces cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Vemos cómo hay una historia, hermano, ahí en Hechos capítulo 10, verso 1. Y vamos a resaltar algunos pasajes importantes. Hechos 10, verso 1. Ahí habla de un hombre llamado Cornelio. Amén. A ver, adelante, hermano. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la
compañía llamada la italiana, Sí. piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aleluya. Pásate al 10:28, al 10:22, perdón. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Hasta ahí vamos a ir entonces pasar hasta el verso 30, pero ahorita vamos a ver. Dice bien, esta cita bíblica dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios. Con toda su casa, o sea, toda su familia creía en Dios, era piadoso, era bondadoso y tenía temor de Dios. Y además hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es lo que tenemos que hacer nosotros, orar a Dios siempre, en todo lugar, en todo momento, en toda situación. Aleluya. En esta cita vemos que Cornelio era un hombre ejemplar, lo que equivaldría hoy a un buen cristiano. Hasta sus amigos y servidores hablaban bien de él. Hasta sus amigos y servidores hablaban bien de él. Y ahí lo que está leyendo, que señala también, dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Todo hijo de Dios tiene que tener buen testimonio, no solamente en el lugar donde vive, sino en donde quiera que vaya, en donde quiera que camine, él tiene que tener un buen testimonio. Todo cristiano que ha nacido de nuevo, todo hijo de Dios, todo varón de Dios, toda mujer de Dios, aleluya. Y si bien ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Como vemos, con él era un hombre compasivo, justo, obediente, honraba a Dios con toda su casa, bendecía a otros, oraba y ayunaba y tenía buen testimonio. Vamos a ver lo que dice, lo que dice hasta el 30. De ahí mismo, 10, 30. 22 al 30. Ya dice 22. Sí, sigue 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué? ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Aleluya. Entonces Cornelio dijo: hace 40 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, hasta ahí. Luego vamos a seguir adelante. Fíjense bien, hermano. Aparentemente todo estaba bien, pero Cornelio necesitaba algo más para estar completo. Un ángel le dijo en visión a Cornelio que enviara por el apóstol Pedro. Y aunque ni Pedro ni Cornelio sabían exactamente de qué se trataba,
el asunto, el motivo, podemos verlo en los siguientes versículos. La razón. 44, 10, 44 al 45, lean. 10, 44 y 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aleluya. Fíjense, vemos ahí, para ellos era muy difícil entender, comprender cómo es que si Dios vino a su pueblo Israel, ¿por qué los gentiles también recibían el bautismo del Espíritu Santo? Ellos sabían que nada más eran para ellos, pero Dios también dio salvación a los gentiles. Amén. De los cuales somos nosotros, Sí. hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, cayó el Espíritu Santo sobre los que oían el discurso, sin necesidad de imposición de manos ahí. ¿Cómo supieron los fieles judíos que sobre los gentiles se había derramado el Espíritu Santo? La respuesta la encontramos en el siguiente versículo, Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Sí? Ahí. La respuesta es, ¿cómo es que había sido derramado el Espíritu Santo? ¿Cómo lo supieron? Cuando vieron que ellos estaban hablando también en lenguas. ¿Sí? Después fueron bautizados y de esa manera Cornelio, sus amigos y sus familiares fueron bendecidos. ¿Qué es el hablar en lenguas? Por favor, analicemos las citas del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 1. ¿Qué dice ahí? Capítulo 13, verso 1. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Aleluya, está hablando también del amor, que es muy importante, hermano, el amor. Sí. 14:2 de ahí mismo. Y si tuviese 14:2. profecía. Sí. Capítulo 14, verso 2. 14:2. Sí. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Hasta ahí, esta es una de las cosas bien importantes. Porque por el Espíritu habla misterios. Sí, ese se completa ahí. Sí, léelo otra vez. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Eso es algo, pues sí. nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces las lenguas se hablan misterios. Habla con Dios, no es a los hombres, es a Dios. El Espíritu Santo hablando a través del creyente, al Señor. Aleluya. En el verso 4, ¿qué dice? Del capítulo 14. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Aleluya. Dice, otra cita. Ahí mismo adelante, vamos todos a analizar esto. En el verso del capítulo 14, en el verso 13 al 15, ¿qué dice? Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Para que haya fruto. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Queda sin fruto, no hay entendimiento. ¿Qué dijo? Que no sabemos. Pero es necesario que cuando se hablen en lenguas en voz alta, en una congregación, tiene que haber intérprete. Si no, es mejor que hable así, nada más él con Dios, la persona con Dios, porque por el Espíritu habla misterios, que el hombre no lo entiende. Amén. En el verso 18, ¿qué dice ahí? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ajá, sí. Él hablaba muchas lenguas, muchos géneros de lenguas. En el verso 20 y 22, 20 al 22. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Vean qué bonito, qué hermoso texto. Las lenguas no son señal para los creyentes, sino para los incrédulos. Y la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Amén. Aleluya. Veamos ahí ahí mismo en el 37, 14:37 al 40, ¿qué dice? 37 al 40. Sí.
Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Aleluya. Vemos en 1 Corintios, Pablo enseña que así como hay lenguas humanas, también hay un lenguaje espiritual. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es necesario que tenga amor, porque de nada le sirve. Porque sería como un metal que nomás que resuena, sin sonido, sin dirección y sin nada. Un címbalo que nomás está retiñe. En el capítulo 14, el apóstol aclara que es mejor profetizar y que no es correcto hablar en lengua si no hay un intérprete. En este capítulo Pablo habla acerca de la profecía y de las lenguas. Así que en este estudio vamos a tomar solo las citas que nos competen y no las de la profecía, porque ese es otro tema. Hay dos razones por las que debemos hablar en lenguas. Recalquemos otra vez. Dos razones. 1 Corintios 14, 2. Enfatizar. Ahí. ¿Qué dice? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aleluya. Por el Espíritu habla misterios, hermano. Solamente lo entiende Dios. ¿Sí? No es hablar. Cuando tú hablas en lenguas no hablas a los hombres, sino a Dios. ¿Sí? Ahora, la otra razón es en el verso 4. Otra razón por la que debemos hablar en lenguas. Verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Sí, decimos que nada más la primera parte, ¿verdad? Para hablar de las lenguas. Está bien. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Quiere decir que tú recibes crecimiento porque estás hablándole al Señor. Misterios. Por el Espíritu estás hablando misterios a Dios. Al hablar en lenguas estamos hablando a Dios. Es nuestro espíritu el que se comunica con Dios en un lenguaje espiritual. Por lo cual dice aquí, resumiendo un poquito más, en el capítulo 14, 13 al 15. Déjenme se lo leo. Bueno, léalo por favor ahí. Por el cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues dice? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aleluya. Es importante, es necesario, hermano, que si Dios te ha dado el don de hablar en lenguas, pide en oración poder interpretarla para que sepas qué es lo que Dios quiere para ti, para la iglesia. ¿Sí? Que el Señor te dé la interpretación de las lenguas. Porque si yo estoy en la iglesia y escucho que habla en lenguas alguien, no entiendo qué está diciendo, porque no es a mí. Sí, pero hay profecías, es a Dios, pero las lenguas, cuando se interpretan, es para edificación de la iglesia. Es una profecía dicha en lenguas, por eso es necesario que haya intérprete. Cuando oras en lenguas, tu espíritu ora, aunque no entiendas lo que dices, pero se ven grandes resultados. Pablo decía que él oraba en lenguas más que todos. Dice, doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos ustedes. Y dice, podemos ver los resultados en su vida. El apóstol Pablo nunca dijo que no se orara en lenguas en las congregaciones, sino que se hablara en lenguas, pues eso no edificaba a los creyentes, a los oyentes, pues, porque nadie les entendía, sino solo Dios. Como vimos, las lenguas espirituales se usan para comunicarnos en oración con Dios y no con los hombres. Por último, Pablo recomienda que se haga todo en orden. ¿Por qué? ¿Cuál es el orden, Señor? El orden dice que hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Sí? Tenemos que hacerlo de esa manera, en ese orden. Y uno por uno, porque si 2, 3 empiezan a hablar en lenguas
en profecía, como profecía, no se va a entender. O se está hablando en profecía uno y otro, este es un desorden y no se entiende ni a quién hacerle caso. Por eso es con orden. Si están dos o tres y uno está hablando y surge otro, el primero calle. El primero cae en lo que otro termina de hablar. Eso es hacerlo en orden. Dice bien, una última cita en 1 Corintios capítulo 14, 39 al 40. 39, 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, tenemos que hay poder en la oración espiritual. Amén. Sí, es importante, hermano, que nosotros tengamos en el devocional, nuestro devocional, estar hablando en lenguas del Espíritu. Porque cuando tú termines de orar, cuando estás orando y terminas de orar, te vas a sentir edificado, te vas a sentir fortalecido, te vas a sentir en paz con Dios, ¿sí? Porque es uno de los dones que Dios dejó, ¿sí? Eso aparte de otros muchos dones que dio Dios, que ha dado el Espíritu Santo, pero qué bueno que los tuviéramos. Mucha gente, más gente tuviera los dones de sanidad, de palabra de ciencia, palabra de revelación. Esos dones son muy hermosos y sirven para edificar a la iglesia. Dice Pablo, procurad hablar en lenguas, pero procurad profetizar, ¿sí? Anhela los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ese es otro don. Estamos hablando ahorita nada más el de las lenguas, hermano, ¿sí? Procura hablar lenguas. Busca el bautismo del Espíritu Santo. Vas a encontrar una gran bendición, un gran crecimiento en la edificación de tu persona. Dios te bendiga, hermano. Amén, aleluya.